Buenas tardes. Bueno, ya el pastor me presentó. También quiero llamar a Heidi, que me va a estar acompañando en el día de hoy para poder presentarles, como dice el pastor, ¿no? Este taller lo hemos titulado Comparte el Evangelio con tu vecino musulmán, ¿vale? Este taller va a estar dividido en dos. Vamos a estar hablando sobre la primera parte el día de hoy y te animo a que puedas venir el otro miércoles, ¿vale? Porque el otro miércoles es la parte práctica. Hoy vamos a hablar de teoría, de lo que es la historia del Islam, ¿vale? Vamos a estar hablando de algunos datos de cómo ha crecido el Islam en España y lo vamos a traspolar a Cádiz. ¿Cuánto porcentaje de Islam hay en Cádiz? Y bueno, quiero darle el pase a mi amiga Heidi, que le va a estar hablando sobre el Islam en España. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí de nuevo para compartir con ustedes un tema que nos atañe a todos los que vivimos en este territorio, en este hermoso país. Y lo primero que me gustaría que hiciéramos es abrir nuestra mente a la información que vamos a dar. Van a haber muchos datos, pero quiero que se queden con los datos que nos van a animar. A veces los datos nos desaniman un poquito, porque quizás vemos cifras muy altas, pero al final hay mucha esperanza para el pueblo musulmán que vive aquí en España. ¿Cuántos creen ustedes que es el porcentaje de musulmanes aquí en España? ¿Cuántos es el primero que nada? ¿Cuántos habitantes tiene España? ¿Cuántos? ¿45? ¿49? Ok, entre 45 y 49, vamos a dejarlo ahí, vamos a creerle a los españoles. De ese porcentaje, ¿cuántos creen ustedes que son musulmanes? ¿10%? ¿10% cuánto sería? ¿10% de 40? ¿4 millones? Ok, ¿esa cifra les parece una cifra conservadora o una cifra muy grande? ¿Cuántos habitantes tiene Cádiz? Cádiz capital. 100 y pico mil. Ok, en Jerez tenemos 220.000. Entonces, vamos a tener esas cifras en nuestra mente para que podamos ver la magnitud de... La magnitud de la migración islámica que tenemos en España o la magnitud del milagro que está haciendo Dios. Tenemos dos formas de verlo. O lo vemos desde el lado de la migración o lo vemos desde el lado del milagro que está haciendo Dios. Y quiero que mientras que escuchamos la presentación piensen en ustedes. ¿Cuántas veces podrían ir a los países desde donde ellos están viniendo? ¿Cuántos de ustedes han ido a Medio Oriente? ¿Alcen la mano? ¿O vamos a ponernos de pie los que han ido a Medio Oriente? Ok, ¿cuántos de ustedes han ido a África? Cualquier país de África. Marruecos cuenta, ¿oyeron? Marruecos es África, aunque a veces pensamos que no. Ok. ¿Cuántos de ustedes, quédense de pie, cuántos de ustedes han ido a Ceuta y a Melilla? Eso es África también. Aunque sean ciudades españolas, están en el continente africano. Entonces, con esta información, vean a su alrededor y son 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Grábense esa cifra en la mente. Ok, ahora sí vamos a ver cuál es el porcentaje de musulmanes. ¿Aquí o aquí? ¿Dónde lo apunto? Ahí. Ok, vamos a ver entonces cuánto representa el pueblo musulmán aquí en África. Entonces, los musulmanes representan aproximadamente el 5% de la población total de habitantes españoles y extranjeros, pero presten atención a esto. El 45% de los musulmanes son españoles, mientras que el 55% son inmigrantes. ¿Escucharon la cifra? 45% de ese 5% son españoles.
y el 55% son inmigrantes. Es decir, que casi la mitad de los musulmanes que tenemos en España son españoles. Y el resto son inmigrantes. ¿De dónde provienen? Principalmente de Marruecos. Según las estadísticas de esto, la mitad de los musulmanes que viven en el territorio español son extranjeros, marroquíes, pakistaníes, senegaleses, pero también un importante grupo lo conforman los españoles de origen o descendientes de esto. Cuando vemos a un musulmán siempre pensamos que es un extranjero, ¿cierto? Pero los datos hoy nos están diciendo que no, que 45% de ellos son españoles, que o nacieron aquí o se nacionalizaron españoles. Es decir, que son sus conciudadanos. Yo todavía no estoy nacionalizada, así que son sus conciudadanos. Entonces, la cifra de conversos, este otro dato bien importante, se acerca a los 200,000 personas convertidos. De ellos, la mayoría son españoles. Estos practican un islam que ellos dicen que es un islam más libre, porque la mayoría no habla árabe, porque nacieron en España o se convirtieron de otra nacionalidad, no comen cuscús ni tampoco usan el vestido largo. Ellos dicen que viven o profesan el Islam español. ¿Habían escuchado eso? El Islam español es un Islam más suave. Normalmente cuando escuchamos hablar del Islam, el Islam se promueve como la religión del amor. ¿Habían escuchado eso? La religión del amor. Ellos dicen que Alá es un Dios de amor, pero cuando leemos el Corán nos damos cuenta de que eso no es así. Entonces, quédense con esas cifras en su mente. Vamos a ver de dónde sale la historia del Islam, porque necesitamos conocer el pasado para poder crear estrategias para enfrentar el futuro. Entonces, 13 siglos han transcurrido desde que se construyó la primera mezquita en Algeciras. ¿Han visto las ruinas de la mezquita en Algeciras? ¿Cuántos han ido a Algeciras? Una gente que le gusta viajar, ¿verdad? Vemos allí las ruinas de las mezquitas. Y esa mezquita fue construida en el año 780 y 781. Hay algo interesante que siempre los musulmanes le van a hablar y es de la historia islámica de esta zona de España. Entonces vimos que la primera mezquita fue construida en el 780, pero en nuestro tiempo, la primera mezquita que se construyó fue en la ciudad de Ceuta, en 1940. En ese mismo tiempo, en Córdoba se estaba construyendo otra mezquita por Franco. Y luego tenemos la mezquita de Marbella en 1981 y otra mezquita en Córdoba en 1982. Si ustedes las ven, son bellísimas. Cuando se habla de turismo en esta zona de Andalucía, lo primero que resalta es las mezquitas. No vas a encontrar un tour donde no te quieran promover las mezquitas, porque es atractivo turístico. Pero estas son las estructuras antiguas que tenemos. Hoy en día las cifras son más de 4. Son 1.700 edificios locales antiguos o garajes que están diseminados por toda España donde se sirve para el culto musulmán. Ahorita no son mezquitas, ahorita puede ser un local como este, puede ser una casa, puede ser un garaje. Nosotros nos sorprendimos, esta semana los muchachos pasaron por Jerez y se dieron cuenta de que ya hay un garaje o una nave para la reunión de las mujeres. El año pasado no lo tenían. El año pasado solo había una nave para los hombres y las mujeres no iban a la mezquita. Hoy en día ya van, entonces serían 1.701, si solamente contamos el que tenemos en Jerez. Vamos a ver entonces de dónde vienen nuestros vecinos musulmanes. La gran mayoría de ellos viene del Magreb árabe. En la otra parte de África Occidental, de Oriente Próximo y de Medio Oriente. Y los naturales, que eran el 45%, ¿de dónde salieron? Nacieron aquí, se nacionalizaron o son de Ceuta y Melilla. Y vamos a ver esa cifra de nacionalizados. ¿Qué ha pasado durante estos últimos 30 o 40 años? Las personas que tienen más de 45 años,
quizás la cantidad de musulmanes que venían a su alrededor eran menos que las que ven ahorita. Yo tengo 3 años y medio en España y cuando llegué yo sentía que había menos de los que hay hoy. Una de las cosas que siempre evalúo es que cuando llegué en el mes del verano, yo estaba mucho tiempo en la plaza con las mujeres musulmanas, pero era como, habían pocos hombres musulmanes. Hoy en día no lo hago porque el número de musulmanes ha crecido mucho para una mujer soltera estar en la calle. Entonces, la adquisición de nacionalidad española por medio de los musulmanes, ¿cómo ha crecido? Vamos a ver, desde 1989 hasta el 2005 fue creciendo, fue aumentando, pero la cifra en el 2005 era de 7.000 nacionalizados musulmanes, desde el 89 hasta el 2005. Pero luego, desde el 2006 hasta el 2022, creció de 10.000, a 80.000 nacionalizados. En menos de, ¿cuántos años? Del 2006 al 2022. ¿Las matemáticas? ¿Cuánto? En solo 16 años. Miren toda la cantidad que subió. 70.000 personas más pidieron nacionalidad. Entonces, en el periodo de 1968 hasta el 97, solamente 29.000 personas se nacionalizaron. Pero desde el 2008 al 2022, 480.493 nuevos musulmanes nacionalizados. En total de 55 años, 570.000 nacionalizados. Y con los cambios que tenemos ahorita en las leyes, estas cifras van en aumento. ¿Cómo está el crecimiento de la población con descendientes de musulmanes de nacionalidad española, teniendo en cuenta las personas de Ceuta y de Melilla? Vamos a ver cuál es el crecimiento. Y aquí quiero que piensen en cuántos hijos o nietos o sobrinos hay en casa, nuestras. Y luego vean cuántos hijos, nietos y sobrinos hay en casa de una familia musulmana. Yo solo tengo 2 sobrinos, pero tengo amigos musulmanes que tienen como 30. Y tú te preguntas, wow, el crecimiento o la natalidad en el mundo musulmán supera la natalidad de nosotros, tanto en América como aquí en España. Entonces, si vemos esos gráficos de los nacionalizados, de los descendientes de musulmanes, la nacionalización ha ido en aumento. Pero hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias aquí? Que de esos nacionalizados muchos hablan español, porque 45% de ellos son españoles. Han nacido aquí, han aprendido la cultura, han aprendido el idioma. Entonces tenemos un total de hispanos musulmanes, es decir, que hablan español, de 1.085.593. ¿Cuánto dijimos que era el porcentaje de musulmanes en España? Y 1.085.000, ¿cuánto representaría? Más o menos como el 30 o el 35% de esa cantidad de musulmanes. Graben la cifra, 1.085.593 personas que hablan tu idioma y mi idioma. 1.085.000 que comparten tu cultura y mi cultura. Con quien me puedo sentar a tomar un café porque hablan mi propia lengua. ¿De dónde vienen estos hispanos musulmanes? Estas personas que hablan español, pero que vienen de países, de otros países. Esa es la lámina siguiente. Pero aquí tenemos entonces que por la ubicación geográfica, Andalucía tiene la mayor cantidad de hispanos musulmanes, es decir, de personas que hablan español, pero que son musulmanes. Y tenemos que la provincia de Cádiz tiene 15.355 musulmanes que hablan español. Y tiene un total de 29.000 personas que hablan español y en toda Cádiz 395.000. Entonces, ¿será que cuando voy a IKEA me puedo encontrar con un musulmán que habla español? ¿O será muy difícil? Si en toda la provincia tenemos 395.000, quizás
en algún momento pueda encontrarme con alguien que es musulmán, pero que habla mi mismo idioma. Ahora sí, ¿de dónde vienen? La mayoría vienen de Marruecos, en siguiente proporción de Senegal. Les sigue Pakistán, luego tenemos Bangladesh, argelinos, nigerianos, de Gambia, de Mali y de Guinea Ecuatorial. Y luego tenemos la otra torta que son españoles, 45% de ellos. Entonces, quizás cuando usted se encuentra a alguien de Marruecos, tú piensas, no me puedo comunicar con ellos, porque no sé decir nada, ni siquiera hola. Pueden decir marhaba. Pero quizás tú sientes que no puedes decirle nada, pero sí, ellos hablan español como nosotros. Ahora vamos a ver cómo está la situación legal del Islam en nuestro país. El Islam en España. Todas las entidades religiosas deberían estar registradas. Y cuando estaba viendo esto, me di cuenta que en la zona hay más centros islámicos registrados que iglesias cristianas como nosotros. Y eso llama poderosamente la atención. El hecho de que ellos están creciendo y están organizándose y se están registrando. Entonces, ellos fundaron la Comisión Islámica de España en 1992. Tienen comunidades locales donde pueden abrir mezquitas, hay cementerios. Aquí en la provincia de Cádiz tenemos un espacio para los entierros musulmanes con el culto islámico. Tienen convenios autónomos y tienen presencia internacional. ¿Quiénes son los países que los respaldan a ellos? Emiratos Árabes, que ha formado la comunidad musulmana. Pero vamos a ver cuántos centros islámicos están registrados aquí. Federaciones confesionales tienen 46 registradas, 7 son las únicas que no están registradas. Asociaciones confesionales, 14. Comunidades religiosas, 1.600, en un total de 1.660 comunidades islámicas registradas, que tienen derecho a reunirse, que tienen derecho a culto. En ciudades como Valencia les prestan la plaza cuando es el mes del Ramadán, porque ellos están registrados y como entidades registradas tienen beneficios con la ley. Ahora vamos a ver algo. Ya vimos la cantidad que hay, ya vimos cómo están organizados. Vamos a hablar de un tema importante. Nuestros hijos o sus hijos. ¿Qué cantidad de musulmanes estudian con nuestros hijos? Y me gustaría, si aquí los que están en la universidad, ¿hay gente que estudia en la universidad? No, nadie. Por allá, ¿estudias con algún musulmán en tu salón? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Sus hijos estudian con algún musulmán? Pónganse de pie los que sus hijos estudian con algún musulmán. Los 3. Wow, es poco. En Fuengirola dimos este taller y casi que toda la iglesia se levantó porque sus hijos casi todos estudian con musulmanes. Pero entonces vamos a ver en la provincia de Cádiz, ¿cuánto es el porcentaje de estudiantes musulmanes que tenemos? No lo veo. En la provincia de Andalucía, perdón, tenemos 60.000, alrededor de 60.000 estudiantes de origen musulmán. Y vamos a ver la cantidad de maestros que hay. La ley dice que si en un colegio hay un porcentaje alto de musulmanes, tienen derecho a recibir clases islámicas. También pasa lo mismo con nosotros. Si en un colegio hay un número, creo que son alrededor de 10 a 15 estudiantes que sean de religión cristiana, tienen derecho a recibir las clases cristianas. Pero en el 2000 solamente habían 4 profesores musulmanes para la cantidad de estudiantes de origen islámico que tenían. Esa cifra ha subido y actualmente en el 2024 subió a 243 profesores. No sé si esta cifra los anima o los alarma, pero a mí me alarma, porque no creo que la cifra de profesores cristianos se acerque a esta que tenemos aquí. 243 profesores están impartiendo religión islámica en los colegios de Andalucía.
en los colegios cercanos en donde quizás estudian nuestros niños. Y el problema no es que les van a enseñar Islam a nuestros muchachos, porque no va a ocurrir. El problema es que están reforzando su religión. Y en el campo donde deberíamos estar nosotros están llegando los profesores de Islam. Si vemos en el porcentaje de Andalucía, tenemos 58.473 estudiantes. Y la realidad es que esta cifra es pequeña. Muchos de los hijos de los musulmanes en Andalucía no van a las clases de religión islámica, sino que van a la Manuba. La Manuba es la escuela musulmana. ¿Por qué van a este lugar? Porque si ellos van a la escuela, hay un pensum que ellos deben seguir. No pueden usar el velo, no puedes enseñar muchas de las cosas que enseña el Corán en cuanto al trato con las mujeres, y lo que hacen es que ellos deciden enviarlos a la mezquita para que en la mezquita puedan aprender sobre el Islam. Entonces, estas cifras, aunque son altas, al final son unas cifras conservadoras. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con Andalucía. ¿Cuántos han escuchado la palabra el Andaluz? ¿Cuántos han visto un tren bellísimo que no sé para dónde va, que se llama el Andaluz? Está en la estación en Jerez. Yo no sé si eso funciona o no funciona, pero es bellísimo. Y cuando tú pronuncias la palabra al Andaluz, cerca de un musulmán, vas a remover 800 años de historia. Y la mayoría de ellos sueñan con el momento en que el Andaluz sea reconquistado. Si conocen un poquito la historia de España, sabrán que durante 800 siglos toda esta zona de Andalucía, Córdoba, Granada, Pamplona, Zaragoza, fue territorio islámico, hasta 1262. La mayoría de las personas que conquistaron esta zona de la provincia venían de los bereber, de Arabia y de Siria. Y luego fue que fueron derrocados. Pero cuando usted habla con un musulmán que ama su historia, que ama su país, te va a decir, esta es nuestra tierra. Este es nuestro espacio. Y queremos reconquistar al Andaluz. Pero vamos a ver qué dicen las cifras sobre la provincia de Cádiz. Hay tres formas de verlo. La manera conservadora y la manera, un escenario más alto. Según esta estimación, la provincia de Cádiz tiene 25.228 personas que profesan el Islam. Pero si lo vemos del lado no conservador, ellos dicen que son 50.456 en toda la provincia. Pero ahora vamos a enfocarnos en la ciudad de Cádiz. Si vemos un número conservador, hay 2.260 musulmanes aquí en la ciudad. Si lo vemos desde el rango alto, hay 4.220. ¿Y dónde se reúnen? ¿Han visto ustedes alguna mezquita aquí en Cádiz? ¿O será que no hay? Según estos datos, hay 9 mezquitas en toda la provincia de Cádiz. Tenemos la mezquita en Jerez, tenemos 2, tenemos una en la calle Salvatierra y otra en la calle Manuel. Tenemos la mezquita Oljada, que está aquí en Cádiz, en la calle Venezuela. Tenemos la mezquita en Puerto Real, tenemos otra en Sanlúcar, tenemos otra en Algeciras, otra en la línea de la Concepción, tenemos 2, y luego en el campo de Gibraltar. Es decir, hay 9 mezquitas en la provincia de Cádiz. Mezquitas con minaretes. No estamos contando los galpones ni las casas donde ellos se reúnen. Pero les pregunté si sabían si aquí había una mezquita, y la mayoría de nosotros, yo tampoco sabía hasta que empecé a investigar, que hay una mezquita aquí en la calle Venezuela. Y ahí tenemos las fotos de la ubicación. Como ven, no es una mezquita que sea muy llamativa, pero sí tiene la presencia para los cultos islámicos. ¿Cuándo se inauguró? En el 2013.
Es decir, desde el 2013 ellos tienen un lugar donde reunirse. ¿Cuántas personas se reúnen allí? Aproximadamente 250 personas se reunían al principio. ¿De dónde son ellos? De Marruecos, de Sahara Occidental, de Senegal, pero algunos también son españoles conversos. Y traje el nombre de ellos para que usted pueda orar específicamente por los imanes. Se llama Lassen y Hakim. Entonces, después de todas estas cifras, yo quisiera que ustedes pensaran de nuevo cuántos de ustedes pueden ir a Mali, a Senegal, a Burkina Faso, a Marruecos, a Costa de Marfil, a Argelia, a Siria, a Irán, a Irak. Muchos de nosotros no podemos ir a esos lugares. Yo a la mayoría de esos no puedo ir porque soy mujer y soy soltera. Pero Dios los ha traído hasta aquí. Por eso les decía, si vemos esta cifra pensando en migración, nos vamos a alarmar, porque las cosas pueden salirse de control. Pero si vemos esta cifra desde el punto de vista del milagro inmenso que está haciendo Dios, entonces vamos a ver que en algún momento vamos a decir en medio de esa gran multitud de toda lengua, tribu y nación, allá está Mohammed, con el que hice un estudio bíblico. O ahí está Jafida, que era mi vecina. O ahí está Aslan, que era amiga de mi hijo en el colegio. Porque Dios los ha traído hasta aquí. Una vez me preguntaron, una hermana de Venezuela, Heidi, ¿no te preocupa tantos musulmanes? Y sí, humanamente preocupa. Pero luego ella me decía, ¿por qué no se van a Arabia? ¿Cuántos cristianos hay en Arabia Saudita? ¿Cuántos cristianos hay en España? Estamos nosotros. Entonces, la conclusión es que los musulmanes representan 5% de la totalidad de los españoles, de los habitantes, pero de ellos 45% hablan español. 45% de ellos hablan español como tú y como yo. Solo el 15% de los alumnos musulmanes recibe clase de religión en sus instituciones. El resto no lo está recibiendo. Eso es una buena noticia. Solo el 33% del profesorado de religión islámica dicta clases en los colegios. El resto lo hace en la madrasa. Oren por eso. Oren porque si les enseñan el islam en la madrasa, le van a enseñar el islam radical. Y la última es que existen grandes oportunidades para la iglesia evangélica para alcanzar a los musulmanes que hablan español. Están allí. Son nuestros vecinos. Cuando estábamos en Venezuela, orábamos por todos los Mohammed del mundo. Ahora conocemos a muchos Mohammed del mundo. Cuando estábamos en Venezuela, decíamos, wow, ¿cómo será conocer a un musulmán? Ahora los tenemos en nuestras aulas de clase. Y seguramente ustedes se van a topar con ellos a diario, porque hermanos son muchos. Pero nosotros también somos muchos. ¿Cuántas personas hay aquí en esta iglesia? 240. Si 240 personas se unen para orar por un solo Mohammed, ¿ustedes creen que el Señor nos va a responder? Amén, amén, Ronaldo. Amén, amén. Si 200 personas solo a orar, hagamos la prueba, solo orar, no hagamos más nada, solo orar por esa persona, el Señor va a hacer la obra. Porque no vinieron para acá solo para buscar una mejor vida, porque en sus países hayan hambre, hayan guerra, haya terrorismo. Vinieron para acá porque el Señor sabe que tú y yo estamos aquí. Y esa es la razón por la cual las naciones se están moviendo de todos lados para todos lados. Aprovechemos la oportunidad. Bueno, ¿qué tal, no? Tantos números, tantas cifras. Espero que eso haya movido un poco, ¿no? Y tomemos conciencia de que puede haber más musulmanes. Estos son los que están registrados, pero no los que no. Imagínense la cantidad que no está registrada. Pero gracias a Dios tenemos al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda para poder predicar el Evangelio a todas estas personas.
Ahora, les quiero advertir una cosa, ¿no? Esta presentación, si entra un musulmán por esa puerta, él puede sentarse aquí y escuchar esta presentación, porque es su historia. Ahora, ¿por qué nosotros contamos su historia? Simplemente para que tengamos conciencia de dónde viene el Islam, cómo nace esta religión que es de Satanás y que el Señor lo reprenda. Yo lo digo así porque quizás voy a contar unas cosas aquí muy difíciles, ¿vale? De la historia de ellos. Y quiero que tengas en tu mente, ¿vale? Que esta religión es de Satanás. Lo digo con responsabilidad porque sé que como trabajo con ellos, sé cómo Satanás está usándolos a ellos. Ellos están en el mes del Ramadán. ¿Y sabes qué piensan ellos en el mes del Ramadán? Que Satanás está de vacaciones. En ese mes no lo toca porque ellos están ayunando. Y hermano, ¿tú crees eso? Que si ellos hacen algo malo es porque ha sido de ellos, no porque Satanás lo ha incitado a hacerlo. Te cuento esto para empezar esto, ¿no? Y que podamos juntos, ¿verdad? Entrar en esta historia y poder aprender cómo nace esta religión que envió Satanás. Y que eso pueda tocar nuestro corazón y decir, tengo que orar por esas personas. Hermano, ellos están aquí y tú y yo tenemos el evangelio de poder. El que nos da la oportunidad para compartirles el evangelio. El Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Quiero orar para empezar esto y que el Señor sea dirigiendo esto, ¿vale? Y quiero que tú cierres tus ojos y me acompañes en oración. Quiero dar un minuto y que juntos oremos al Señor por esto. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por este material, Señor. Pidiéndote, Padre, que seas tú echando toda cosa fuera en el nombre de Jesús. Y pidiéndote que podamos entender juntos todo esto, pero que pueda causar en nuestro corazón, Jesús, esa pasión por alcanzarle, esa pasión por entender que sé su historia y sé cómo predicarle el evangelio. En el nombre de Jesús te quiero bendecir, Señor, por cada hermano que hoy está aquí, por cada hermano que hoy ha dispuesto su tiempo para escuchar de esto, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles. Amén y amén. Amén. Así que quiero empezar diciendo que todo nace, ¿verdad?, en Arabia, en la tierra del profeta. Dice así, dice que la tierra era una tierra árida en medio de dos grandes imperios, bizantino y persa. La mayoría de sus habitantes eran beduinos. Por ser beduinos, eran que se movían de diferentes partes, eran nómadas, politeístas y en constantes luchas de clanes. Pero sabes que todo nace, y si quieres, puedo pasar aquí. Okay. Todo nace en el año 570. Todo nace en el año 570 en la ciudad de la Meca y en el clan que se llama Qurashi. Estos Qurashi eran encargados de administrar el santuario que ellos llamaban la Kaaba. No sé si ustedes han escuchado qué es la Kaaba. Levante la mano aquí. ¿Quién sabe qué es la Kaaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Para los que no saben qué es la Kaaba está en Arabia Saudita y es el lugar más sagrado de los musulmanes. Así que ellos administraban, esta tribu administraba esta Kaaba donde habían ¿cuántos ídolos? ¿Cuántos? 360 ídolos dentro de esa Kaaba. Entonces, usted se podrá imaginar que la Kaaba, la Meca y la Kaaba, la Meca unía a una importante comercio y la parte más importante que ellos tenían era la parte religiosa. Había un acuerdo entre tribus que respetaban, ¿vale? Cuando cada uno de ellos iba a hacer su oración, cada uno de ellos iba a hacer su adoración a su ídolo.
Pero ¿sabes qué pasó? Fue islamizada. Fue islamizada para decir que fue construida por Abraham y su hijo Ismael para adorar a Alá. Hermano, ¿te das cuenta cómo cambió esta historia con un relato que es mentira? Esta es su historia. Si tú hablas con ellos y les dices cuántos dioses habían dentro de esa cava, ellos te van a decir 360. Esta es su historia. Así que ellos saben que dentro de esa cava habían 360 ídolos. ¿Y sabes qué pasa? Que dentro de esa cava dice ellos que había una piedra que cayó del cielo. Y si tú puedes ver videos de eso, ellos besan a esa piedra. Ellos besan a esa piedra pensando que Abraham sacrificó a su hijo Ismael. Y construyeron esa cava porque dice que es la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Mohammed dice que sube al cielo y ve cómo era la forma de adoración a Dios. Que en el medio de donde estaba Dios había una cava y había ángeles a su alrededor. Y si tú has visto estos videos de la cava, tú ves que ellos dan vuelta alrededor. Es simplemente porque Mohammed dice que fue al cielo y vio muchos ángeles alrededor. ¿Te das cuenta de esto? Es una locura. Así que quiero mostrarte esta imagen en el año 1721. Mira lo que está pasando ahí. Y si yo pudiera hacer zoom a esta foto, en medio de eso hay una cava y la gente estaba dando vueltas. Así que él no subió al cielo. Eso era algo que él hacía. Porque cada clan que iba a la Meca iba a hacer una adoración a su Dios en forma de círculo. Y cada uno de ellos adoraba a su Dios que estaba dentro de esa cava. Pero este hombre se imaginó todo, tramó todo y lo islamizó para que cada persona creyera esto. Hermano, esta es su historia. Como te dije, si viene un musulmán ahora aquí a ver esta presentación, es su historia. Yo no estoy hablando nada fuera. Es lo que ellos creen. Así que quiero decirte esto, ¿vale? Su padre muere unos años antes de su nacimiento y su madre cuando tenía 6 años. La condición de orfandad fue siempre un tema muy delicado para él, porque había quedado huérfano. Pero sin embargo, su tío, ¿verdad? Abu Talib, funge como protector para él, porque no tenía más familia. Este tío, que era el jefe del clan de los beduinos, de los Kuwairi, ellos, ¿verdad? Él acoge a su sobrino y lo protege y le enseña su oficio. Así que este hombre, que es tu tío, y la palabra Abu, para la gente que no sepa, ¿vale? Cuando usted escucha que alguien lo llama Abu, es porque tiene un hijo. Solamente se da por hijo. Si tiene hija, nunca vas a llamarte Abu. En el Medio Oriente, cuando alguien tiene un hijo varón, es Abu. Si tú tienes una niña, como en mi caso, tengo una niña, y si Stephanie sale otra vez embarazada, tengo otra niña, y a su vez tengo otra niña, quiere decir que yo nunca me voy a llamar Abu. Pero si sale un niño, entonces ahí tomo la connotación Abu y el nombre del niño. Lo digo de esto de manera para que tú aprendas por qué está diciendo Abu ahí. Así que Abu Talib sería su protector en los momentos más difíciles de este hombre. Así que Mohammed es reconocido como un hábil y honesto comerciante a quien se le puede confiar la caravana. A este hombre aprendió bien el negocio de su tío, ¿vale? Y llevaba caravanas para Siria, para estos puntos donde eran comerciantes él, y le decían el Al-Amin, que significa el confiable. Este hombre gana este título simplemente porque era un buen comerciante con respecto a su historia. Entonces, por su fama, miren lo que pasó aquí. Por su fama es contratado por una mujer viuda, rica, llamada Jadilla, quien, impresionada por su honradez, le propuso matrimonio. ¿Qué ustedes se creen eso? ¿Ah?
una mujer en ese tiempo le propuso matrimonio a él. Dice que Mohammed tenía 25 años y su esposa 40. Y Jadilla, ¿verdad?, fue el apoyo que él utilizó, que va a utilizar, lo vamos a ver más adelante, para reafirmar que él era un profeta. Así que, como este hombre tenía recursos, ¿vale?, se casó con una viuda que tenía mucho dinero, decide él meditar. ¿Y dónde va a meditar él? Aquí. Dice que él en su nueva condición decide meditar y le permite dedicarse a la meditación, especialmente en la cueva, como era costumbre de los poetas. Si tú ves esa piedra ahí, te puedo mostrar videos actualmente que mucha gente va hacia ese lugar simplemente para tocarlo. Simplemente para tocarlo, porque dicen ellos que ahí estaba el profeta. Y mucha gente tratando de llegar a ese lugar termina muriéndose, porque es difícil llegar a ese lugar. Y yo te estoy hablando aquí de una teoría de Mohammed, que esto es lo que está en los libros, ¿vale? Existe otra teoría que él nunca existió. Eso sería otro cuento para contarla aquí. Que todo se lo inventaron porque su cara nunca aparece. Pero bueno, más adelante. Entonces, es en la cueva un día en el año 610 que Mohammed recibe la primera revelación. Y dice, el ser espiritual le dice esto: lee y recita. Lee y recita. Y este hombre no sabía leer ni escribir. Así que le dijo, lee y recita. Y ahí el ángel le está revelando la primera sura. Esto es del Corán, lo estoy trayendo aquí. Y para que usted vea qué fue lo primero que este hombre recibió. La sura del coágulo de 96. ¿Por qué coágulo? ¿Vale? Dice, esto es lo que está dentro del Corán. Yo creo que hay 5 formas de cómo ellos piensan, de cómo vino el primer humano. La primera, de la tierra, a través del mismo relato de Génesis. La segunda, que para ellos es la primera, que vino a través del coágulo de sangre. A través de un coágulo de sangre vino la primera persona. A través del agua vino la primera persona. Y esas son sus cosas que se puede debatir, ¿vale? Que tú puedes agarrar eso para debatirlo en función de lo que dice Génesis. Y es importante, yo quiero que tú entiendas esto, lo que está sucediendo aquí. Ellos están pensando que el hombre viene del coágulo de sangre, de la tierra, de muchas maneras, porque el profeta así lo está diciendo. Y quiero que tú puedas entender cómo llevarte esto a Génesis. Hay varias formas de cómo compartir el evangelio con los musulmanes. La forma con la que nosotros utilizamos es que el Espíritu Santo nos dice quiénes son las personas de paz. Hablamos con personas de paz, personas que Él está trabajando. Hay otra gente que utiliza la forma de evangelización con forma de argumentos de discusión, que son apologéticas. Nosotros lo llevamos a Jesús y queremos mostrar el amor de Jesús. Así que en la primera sura que vamos a ver hoy se dice, recita en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de un coágulo de sangre. Recita que tu Señor es el más generoso, quien enseñó con el cálamo. Ha enseñado al hombre lo que éste no sabe. Hermano, ¿usted cree que el hombre nació del coágulo de sangre? ¿Sí o no? ¿No? Ojo, y cada vez que enseñamos esto a la iglesia decimos, es importante que tú tengas parte de tu doctrina clara. Es muy importante que nosotros cojamos las bases de nuestra fe y la tengamos clara.
Porque esta gente viene y te va a hablar de la misma Biblia tuya. Va a mostrarte versículos que están fuera de contexto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo está tu base del Evangelio? ¿Cómo está tu base del Evangelio? Y si no están bien, no pasa nada. Aquí tenemos al pastor, a mucha gente que nos puede enseñar sobre nuestra fundación en Cristo. Así que seguimos adelante y hubo una pausa de 3 años. Después de la primera revelación, no hubo otra. En los siguientes 3 años, Mohammed dudó de lo que había sucedido. Hermano, estuvimos a punto de ganar. Este hombre dudó de que lo que le pasó en esa montaña era verdad. Jadilla fue importante para reafirmarle en lo que había sucedido. O sea, que la mujer le decía, eso fue una revelación. Dios mismo te estaba hablando eso. Ella le reafirmó lo que estaba pasando en ese momento. Y dice, mira lo que pasó. Un día vio en el cielo al mismo ángel. Lo he puesto entre comillas. Dice, que se le apareció en la cueva. Huyó lleno de miedo a su casa y le pidió a su esposa que lo arropara. Entonces recibió otra revelación. Y antes de seguir a la otra lámina, quiero decirte que el Corán fue escrito, fue revelado, porque no fue escrito, fue revelado por 23 años. Y cada vez que pasaba algo, él recibía una revelación. Cada vez que ellos, en 23 años, pasaba algo que a él no le cuadraba, recibía una revelación. Fíjense esta revelación que recibió. La sura, el arropado. Y dice, oh tú que te envuelves en el manto, levántate, adviértele a los hombres, clama la grandeza de tu Señor, purifica tus vestimentas, apártate de la idolatría. ¿Sabe bien lo que dije, no? En 23 años que él recibe esto, nunca lo copió. Solamente era de la mente. Él recibía la revelación y se lo entregaba a sus seguidores. Pero nunca se escribió por 23 años. Se escribe después que él se muere. Y más adelante voy a decir quién lo escribe o quién le recopila. Porque había muchas personas que lo escribieron, más de 7,000 personas que escribieron esto. Y dicen ellos, no, pero tu Biblia está cambiada. Pero si la tuya no se escribió, 23 años tuvieron todo eso en su cabeza. Ahora yo les digo, si yo te digo algo hoy a ti, mañana, ¿tú te vas a acordar? No. Bueno, te lo dejo ahí. ¿Estás viendo lo que estoy diciendo? Por 23 años, esta persona recibió lo que dice que es el Corán, pero realmente, ¿vale? Dice, había otras personas que lo escribieron. ¿Y sabes qué dicen ellos? Que es que el ángel vino con cada una de esas personas, que fue escrito en hojas de plátano, en piedra, y el ángel le decía si era correcto o no. ¿Qué te parece? Hermano, nuestra Biblia es auténtica. Amén. ¿Quién lo cree? Hermano, inspirada por el Espíritu Santo. Probada. Ese es el poder de nuestro Dios. Así que seguimos a esto. La predicación en la Meca. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Más o menos, ¿cuánto tiempo? Perfecto. Dice, la predicación en la Meca, 12 años. Mira lo que pasó, más o menos aproximadamente en el año 613. Mohammed fue llamado para amonestar a sus compatriotas. El foco de los primeros mensajes del profeta fueron monoteísmo y condenaron la idolatría. Otro tema fueron el juicio final, la condenación de la usura y la injusticia. Al inicio, la mayoría de los mecanos no le prestó atención. Su predicación era una más. Imagínense, 360 ídolos, cada persona predicaba a su propio Dios y dijeron, no, este es otro más. Ya estamos acostumbrados a esto, ¿no?
¿Sí o no estamos acostumbrados? 360 personas que venían cada año a encontrarse con su ídolo, a celebrar su adoración, decían ellos, es lo mismo. Esto que estamos viendo nosotros es lo mismo. Así que no les prestaron atención. Y saben que lo vamos a ver la semana que viene. Uno de los pilares del Islam es hacer la peregrinación. Ellos van a la Meca a hacer la peregrinación. ¿Pero esto por qué? Porque era lo que hacían los clanes. Los clanes iban una vez al año a llegar hasta la Meca para hacer su adoración. Hacían la peregrinación. O sea que esto, él no hubo una revelación. Esto es algo que él sabía desde muy chiquito porque toda su familia lo hacía. Así que quiero nombrarte esto y es difícil para mí nombrártelo porque fueron los primeros convertidos. En el año 611 y 613, yo no sé si tú estás prestando atención en los años, porque los años van a jugar un papel muy importante para saber si tú has prestado atención a los años y sabes cuándo se inició todo el movimiento cristiano, te vas a dar cuenta de lo que voy a decir más adelante. Dice así, los primeros convertidos al Islam, ¿quiénes fueron? Jadilla. ¿Quién era Jadilla? Su esposa. Ay, una pregunta aquí, ¿cuántas esposas tuvo Mohammed? 5. ¿Quién dijo 5? No, ¿otro? Dicen que tuvo más de 14. Y aquí en el Islam solo pueden tener 4. O sea, Jadilla, su tío, Ali, su tío Abu Talib, un niño de 10 años que se llama Said, su hijo, que le llamaba su hijo adoptivo. Y esta persona que voy a nombrar aquí va a ser alguien muy importante, que se llama Abu Bakr. Esta persona, que lo voy a poner más adelante, fue quien recopila el Corán, que se llaman los califas. No sé si ustedes saben qué significan los califas. Pero bueno, volvemos a la historia. Los problemas serios, dice, inicio de las hostilidades. Dice, los problemas serios para Mohammed empezaron cuando atacaron fuertemente a los ídolos de la Meca. Cuando él empezó a decir, idólatras, hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Mira, su clan era el encargado de administrar este santuario. Además de su ofensa a su religión, estaba el posible perjuicio económico. Ya no le querían comprar nada a él, porque era una estrategia. Cada persona que venía a adorar a su ídolo, ellos le vendían cosas. Entonces decían, esta persona nos va a perjudicar, diciendo que hay un solo Dios. Y esto podía hacer que se dañara todo, así que provocó la ira de muchos. Y entonces, fíjense lo que pasó aquí. En el año 619, en el año de la tristeza, muere. ¿Quién muere? Jadilla y su tío Abu Talib. ¿Y quién era su tío? Era como su papá, pero era el protector, era el jefe también de las tribus, de los beduinos. Dice así, con la muerte de su tío, que era su protector, Mohammed queda expuesto a los planes de sus enemigos en su propio clan, que se sentía ofendido por las palabras y pretensiones de Mohammed. La posición de un pequeño grupo converso iba aumentando y haciendo peligrar al movimiento. Así que la culminación de todo esto fue que hubo mucha oposición, mucho bloqueo social, muchas cosas. Pero ¿sabes qué hizo Mohammed? Envió a sus seguidores a un reino cristiano para pedir asilo político. Va y envía a sus seguidores, ¿verdad?, al reino cristiano Abisinia para pedirle protección. Pero aquí te tengo que decir algo triste. En este punto de la historia no teníamos la Biblia traducida al idioma árabe. Por eso el evangelio no llegó a ese punto.
Y yo me pongo a pensar y dijera, Dios, fuera tan fácil que tú les hubieses hecho la Biblia a ellos en su idioma y ellos pudieran tener la palabra de Dios. Así que es un privilegio que en nuestro idioma haya diferentes versiones. No sé si esto es para darle gloria a Dios. Hay gente que solo tiene una versión, pero nosotros tenemos muchas versiones y a veces ni las conocemos cuántas versiones hay. Así que gloria a Dios por nuestro idioma, porque tenemos muchas versiones. Fíjense lo que pasó. El sucesor de su tío era un opositor contra Mohammed y le retiró la protección del clan. Claro, este hombre decía, si yo lo protejo a este, se me van a ir todos. Se me va a dañar el negocio. Pero ¿sabes qué pasó? En un momento de real peligro del movimiento, mira lo que dice aquí, Alá intervino. Y fíjense lo que pasó, él viaja de Jerusalén al cielo. Lo que está diciendo, el problema que está pasando, él se inventa un viaje de Jerusalén al cielo y dice, desde Jerusalén, Mohammed es llevado al cielo donde se encuentra con otros profetas que le afirman que era un profeta escogido de Alá. Y eso hace de que él se confirme que realmente es alguien especial y escogido por Alá. Así que llega esto que se llama la Hejira, que es la huida de la Yatrí, en el año 622. Invitados por los líderes de la Yatrida, Mohammed es guiado por Alá para salir de la Meca, para formar una comunidad. La Yatrí, luego de la llamada Medina, estaba cansada de disputaciones internas. Mohammed era visto como el líder que podía cambiar las cosas. ¿Las cambió o no las cambió? Lastimosamente las cambió. Así que yo quisiera que veamos este video, el primero, si lo pudieras colocar. Un video rapidito, para que te imagines lo que te estoy diciendo en un video. En una cueva cerca de la Meca, Mahoma tuvo una experiencia que constituiría el momento decisivo de su vida. Se dice que un ángel se le apareció con forma de hombre, dándole instrucciones para hablar en el nombre del Dios omnipotente. Para Mahoma, este fue un momento tan profundo como intensamente perturbador. Día y noche, Mahoma permanecía en la cueva ayunando y orando. Una noche, mientras las llamas danzaban contra las oscuras paredes de la cueva, la vida de Mahoma cambió para siempre. De repente, un ángel que había tomado la forma de un hombre se apareció ante él y le ordenó: «Revela». Mahoma se sintió aterrado y confuso y dijo que él no tenía nada que revelar. El ángel atenazó a Mahoma en un sofocante abrazo, lo apretaba cada vez más hasta que parecía que le arrancaría del cuerpo hasta el último suspiro. Revela en el nombre de tu Señor el Creador. Él creó al hombre de un coágulo de sangre. Revélalo y tu Señor será muy generoso. Mahoma estaba aterrado y salió corriendo de la cueva. Estaba seguro de que le estaba ocurriendo algo horrible. Pero mientras intentaba descender de la montaña, el ángel regresó y le habló. Oh Mahoma, tú eres el mensajero de Dios, y yo soy Gabriel. Estaba aterrado. Cualquiera lo estaría si de repente empezara a escuchar voces y a ver visiones de ángeles. La tradición sobre la vida del profeta nos dice que regresó de esta experiencia profundamente afectado. Petrificado por el miedo que le producía una experiencia mística que no comprendía, Mahoma regresó corriendo junto a Jadilla. Ella lo abrazó y le dijo: «Querido, sabes que esas cosas proceden de Dios». Fue ella quien lo convenció de que no eran alucinaciones. Pero por el miedo, Mahoma no comprendió totalmente los aterradores hechos que había vivido.
Él no podía saber que el ángel Gabriel regresaría para entregarle la palabra de Dios y que las palabras que acabarían saliendo de su boca alterarían para siempre el futuro de su gente y del mundo. Si quieres, lo dejas ahí, por favor. Vale, bueno, un pequeño video para que entiendas también lo que te estoy diciendo, pero con un video un poco más cortico, más resumido todo. Así que seguimos avanzando y en este momento Mohammed en Medina, de predicador a estadista, dice, ante el rechazo de los mecanos, Mohammed se extendió, ¿verdad?, a su predicación y decía que los judíos pues le iban a entender porque ellos eran monoteístas, creían un solo Dios. Y se crea en Medina, en la ciudad del profeta, nace algo que se llama la UMA. No sé quién de aquí ha escuchado hablar sobre la UMA. Sí, uno. Vale, muy bien. La UMA es la comunidad musulmana, ¿va?, que está en todos los países. Y en este país de España, donde estamos todos nosotros, existe la UMA, que es la comunidad que se encarga de estar pendiente de quién se desvía de su fe. Ellos están aquí en España y están pendientes quiénes son los cristianos que están compartiendo con ellos. Porque no queremos que ellos, como no están en su país, se desvíen de la fe verdadera. Hermano, esto es real, esto está pasando aquí. Así que seguimos adelante y dice una nueva revelación, se llama la yihad. Dice así, he traído esto y dice, se os ha prescrito combatir, aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros y que améis algo que es un mal. Alá sabe mientras vosotros no sabéis. Y volvemos a esta parte que sería Mohammed en la batalla. Dice, una victoria importante simbólica, dice, con un ejército pequeño, los musulmanes derrotaron a los mecanos. Aunque aún los ángeles pelearon con los musulmanes, Alá muestra que está con ellos. Oh, me pasé aquí otra. Sorry. Así que lo que está pasando en la historia es que levanta un pequeño ejército para ir a donde estaban su familia, para poder amenazarlos, para poder decirle que hay un solo Dios, que no existen diferentes ídolos en la historia. Así que ellos, ¿verdad?, le decían, cambia la actitud de ellos. Y cuando tú escuches, la gente del libro está hablando y se está refiriendo a los cristianos. En el Corán dice, si tienes alguna duda, pregúntasela a la gente del libro. Porque la gente del libro tiene la respuesta. Así que ellos saben que los cristianos tienen la respuesta. Hermano, están dentro de su libro. Y esto es algo que utilizamos a la hora de compartir con ellos. Porque dentro de su libro existe esto. Y dice así, ¿verdad? Y está hablando de que Mohammed vio a los judíos y a los cristianos como un aliado porque creían en un solo Dios. Pero en Medina, con el desarrollo de su predicación, fue rechazado por ambos. Obvio, ¿no? No era lo que ellos creían. Así que ellos lo rechazaron. Y fíjense lo que pasó. Algunas tribus judías fueron expulsadas e incluso mandó a matar a una tribu acusada de ayudar a sus enemigos. Ya empezaba a matar a este hombre porque quería poder agarrar todo el control de lo que estaba pasando aquí. Así que cree el poder y el prestigio. Así que pasan tres cosas importantes aquí. Conforme ganaba aliados en otras tribus por tratar o batalla, el prestigio y el poder de Mohammed crecía. En el año 628 firma como en convenio con estas personas, ¿vale?, para que todo el mundo pudiera ir a la peregrinación libremente en el siguiente año. Pero en el año 629 llega con ejército, con 10.000 personas. Dicen que tomaron la Meca pacíficamente. No hubo guerra, simplemente la tomaron. Así que eso, en el año 629,
Mohammed tomó la Meca, destruyó los ídolos, pero la Kaaba no. Perdonó a sus enemigos y ganó aún más fama. O sea que en esta Kaaba que habían 360 ídolos, él dijo, la vamos a dejar ahí. Y por eso él la islamiza, diciendo que de ahí Abraham sacrificó a su hijo. Oye, ¿te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de esto? De cómo cambia la historia, el relato de la historia, ¿vale? Y lo sorprendente es que muchos saben esto. Muchos de ellos saben esto en su historia. Así que tú puedes hablar con ellos diciendo esto, porque es su historia. Así que en el año 630, ¿verdad?, el ejército de los musulmanes derrota a la tribu de los beduinos y rinde a toda Arabia a Mohammed. Por primera vez en la historia en que todos los árabes estaban unidos. Y ahí está un mapa donde cómo pudieron agarrar todo ese terreno con guerra. Y estoy hablando de que este es un sistema político también, porque querían instaurarse en toda Arabia. Y si seguimos leyendo, ¿vale?, podemos ver que en el año 632 muere Mohammed. Después de realizar la peregrinación de la Meca, en 632 muere. Se siente débil, enferma y finalmente muere. Ahora aquí, en este punto decíamos, todo estaba listo. No había un sucesor. Él no había un discípulo. Habían seguidores, pero no había dejado a alguien. Entonces los musulmanes entraron en una discusión. ¿Quién iba a sucederle? ¿Quién iba a ser el siguiente Mohammed? Así que en eso hay dos discusiones. Uno era por sangre y otro era el primer creyente. Que decían que tenía que ser Abu Bakr porque fue el primer creyente. Y otros no, tiene que ser de su sangre, el hijo de Ali. Tenía que ser él, que se llama Hussein. Y por eso actualmente vemos que hay dos ramas del Islam. Si no sabías, estaban los chiitas y los sunitas. Aquí, en España, la mayoría son sunitas. Son dos formas de predicar el evangelio, de dos formas diferentes. No es lo mismo predicarle a un chiita o predicarle a un sunita. Son dos cosas diferentes. Creen en muchas cosas diferentes, aunque es el mismo Islam. Nosotros hemos aprendido a trabajar con los sunitas, que es el 80% de la población de ellos. Y lo que te estoy contando son sunitas, no son de los chiitas. Así que aquí hay dos sermones que por el tiempo no los voy a contar, ¿vale? Pero los voy a dejar aquí. Si tú quieres, podemos pasarte la presentación, tú lo puedes leer detalladamente. Simplemente quiero contarte aquí de los califas que había en ese entonces, ¿no? Dice los califas y el imperio y el imperio islámico. Los califas son sucesores del profeta. Los primeros 4 son los más venerados. Dice, ellos extendieron el Islam en un rincón de la península arábica hasta la frontera de China, hasta la península ibérica en Europa. El Islam logró conquistar regiones que antes eran centros cristianos. A ver, aquí, ¿qué país estaba? ¿Qué país ustedes creen que eran de cristianos ahí? Que ellos conquistaron, que los islamizaron todos. ¿Cómo? ¿Por qué? Tristemente. ¿Sí o no? Ellos lograron islamizar a todo eso. Pero tenemos al Espíritu Santo nosotros y podemos compartir el Evangelio. Y eso tiene que cambiar. ¿Sí o no? Tenemos al Espíritu Santo y eso nos da la oportunidad de compartir con ellos el Evangelio. Así que, por último, quiero mostrarte cómo se extendió en ese tiempo el Islam. Y del lado izquierdo, lo estoy viendo yo de esta pantalla, está ¿cómo se llama el país que está al lado izquierdo? El país que está del lado derecho, ¿pues? Sí, derecho. Argelia. ¿Quién más? Vamos a contar los países que están ahí. ¿El primero cuál es? El que tú quieres nombrar.
Marruecos. No, África del Norte, ¿vale? Turquía, Arabia, Pakistán, Asia de Central, Medio Oriente y también está España. Estaba islamizado completamente. Así que muchos puntos de oración por esta nación para que el Señor siga levantando personas para compartir el evangelio a ellos. Y mi oración es que muchos de aquí puedan levantarse a compartir el evangelio con ellos. Mi oración no es que yo vaya a hacerlo, hermano. Tú y yo somos llamados a la gran comisión. Tú y yo somos llamados a predicar este evangelio del reino para que muchas personas sean convertidas. Y es a través de la fe. Y si no tienes fe, Jesús dice, si necesitas fe, te la doy. Te la doy. Aumenta nuestra fe, le dijeron sus discípulos. Hermano, sí se puede. Simplemente si oramos al Señor para que siga enviando obreros a la mies. Amén. Así que, por último, están todas estas cosas, la diferencia entre la Meca y Medina. Y lo que quiero que te lleves en este momento es si se puede compartir el evangelio con él. Esa es su historia. Pero nuestra historia ha permanecido por más de 3000 años. Nuestra historia está cambiando la vida de mucha gente. Así que quiero terminar en oración pidiéndole al Señor, toca nuestros corazones. Y si yo puedo compartir con otro, que lo haga. Esta es la parte quizás más tediosa, es la parte práctica, es la parte teórica. La semana que viene vamos a ver cómo lo hacemos.